Amén, dicen. ¿Qué dice ahí? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién es ese sumo sacerdote? ¿Quién es? Uy, hermanos, hoy están, pero si desayunaron, hermanos, ¿no desayunaron? Bueno, allá afuera, hablando de la carne, están vendiendo unos chicharrones, ahorita sale y se come su buen pedazo de carne. Si no desayunó, no es de nosotros, no, eso no es de nosotros, pero ahí alimenta su carne también, hermanos, si quieren. Entonces dice, ¿quién es ese sacerdote? Jesús. Es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado, ¿qué? En todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús estuvo en un cuerpo como esto, como este, como el que tú tienes, como el que yo tengo. Él vivió así como nosotros. Por eso Él se compadece de nosotros, porque sabe nuestras luchas, sabe que somos débiles. Por eso la Biblia lo dice, ¿cierto? Que la carne es ¿qué? Débil. Y muchas veces nos culpamos mucho, ¿cierto? Y decimos, tal vez decimos muchas veces, yo no soy digno de Dios. ¿Cuántas veces algunas veces lo han pensado? Dicen, yo no soy digno de Dios. O sea, yo la embarro tanto que yo creo que no soy digno. ¿Lo han pensado alguna vez? Todos nos pasa eso. Todos vivimos con ese pensamiento alguna vez porque pecamos muchísimo. Entonces, miren, a Dios no le sorprende que tú peques. A Él no le sorprende. No. ¡Ay! Yo nunca me lo esperaba de ti. No, ¿cierto? Él sabía, él sabe, mira, él conoce toda tu historia de principio a fin. Sabe las veces, sabe que falló, que fallaste, que vas a fallar ahora y más adelante. Él ya lo sabe todo. ¿Lo creen o no? ¿Lo saben? ¿Lo sabemos? ¿Cierto? Dios lo sabe todo. O sea, a él no lo coge por sorpresa tu pecado, porque él ya sabe todo. Ahora, Romanos 7:19, mire lo que dice. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Quién lo dijo? ¿Un pecador así empedernido o quién lo dijo? Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió la mayoría de las epístolas de la Biblia. Él estaba diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿A cuánto les pasa como a Pablo? A mí me pasa igualito, ¿cierto? Queremos hacerlo, ¿qué nos muestra eso? Que no queremos ser lo correcto, porque el Espíritu nos dice, haz lo correcto, pero al mismo tiempo al momento de ejecutarlo como que hay fallas, ¿no? Al momento de ponerlo en práctica, al momento de obedecer, nos cuesta, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos una naturaleza también que caída, una naturaleza que está sujeta al pecado todavía. Entonces, eh, hombres de Dios fueron usados, ¿cierto? Por Dios. ¿Ustedes conocen a Charles Spurgeon? ¿Saben quién es Charles Spurgeon? Es conocido como el príncipe de los predicadores. Ese hombre era tremendo predicador, ese ganaba gente a lo loco, o sea, era un tipo, un hombre de Dios tremendo. Pero ¿saben? Él luchaba con la depresión. Había momentos que, dice su biografía, que había momentos en que ni siquiera quería salir de la cama por la depresión con la que él luchaba. Pero aún así, Dios lo seguía usando. A pesar de su depresión, Dios lo seguía usando. O también Pedro, que estamos hablando de Pedro, negó a Jesús, ¿cierto? ¿Y qué pasó cuando Jesús resucitó? ¿Qué le dijo Jesús? Todo bien, Pedro. Yo lo llevo. No, Jesús lo estaba esperando ¿con qué? Con un desayuno en la playa. Y eso hablamos hace poquito, ¿no? ¿Se acuerdan la última vez que prediqué que hablé eso? O bueno, la penúltima vez. Que Jesús le preparó un desayuno y le restituyó su llamado. Y Pedro siguió siendo ese hombre de Dios y después ganó a miles para Cristo. ¿Qué nos muestra eso? Que a pesar de nuestras debilidades y nuestras fallas, Dios nos puede seguir usando. Porque no se trata de que no fallemos o que seamos perfectos, se trata de hombres que a pesar de sus caídas y sus fallas y sus debilidades, vuelven una vez más a Dios. Buscan una vez más a Dios. La palabra de Dios lo dice, el justo cae 7 veces, pero vuelve y se levanta.
Porque el Hijo de Dios no peca porque ame pecar. Si tú amas pecar, si tú lo amas, entonces pues no eres hijo de Dios. Así, fácil. Pero si pecas o pecamos, como yo también lo hago, es porque somos débiles. Porque todavía luchamos con la carne, ¿cierto? Pero el Hijo de Dios no peca porque ama el pecado, sino que es débil y ama a Dios tanto que vuelve y lo intenta. Y por eso estamos aquí hoy sentados, ¿o no? Aquí venimos a buscar a Dios por algo, porque queremos, a pesar de lo que somos, volver a Dios y buscarlo. ¿Cuántos fallaron esta semana? ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos buscar a Dios. Porque estamos en esa batalla, porque estamos en esa lucha. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que tenemos que entender? La primera, ¿cuál fue? Que todos batallamos con la carne. ¿Y lo segundo qué es? Dios sabe que estamos hechos. Amén. Entonces, todos esos pensamientos que dice tú eres lo peor, tú no eres digno de Dios, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Primero vienen de la carne. Esos pensamientos primero vienen de la carne. Entonces, ¿por qué? Porque y no, y eso es lo normal, todo el mundo dice eso. No, es que son los dardos de, usted se imagina el diablo por allá con unos dardos allá. Yo no me imagino eso, hermano. Con unos dardos allá lanzando y uno tratando de esquivarlos. No, es primero nuestra mente, es decir, nuestra carne. Por eso, por la primera que tenemos que vencer, antes de vencer al diablo, tenemos que vencer ¿qué? Nuestra carne. Amén, ¿estamos entendiendo? Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo que tenemos que entender es que nuestra lucha primero es con esa carne que está dentro de nosotros. Ese es nuestro primer enemigo. No es el único, porque también tenemos como enemigo ¿a quién? Al diablo y al mundo, ¿cierto? Pero nuestro primer enemigo está ahí con nosotros todo el tiempo y con ese tenemos que luchar siempre. Diga conmigo siempre, siempre. O sea que tenemos todos los días que levantarnos como guerreros a pelear la buena batalla de la fe. Amén. ¿Cuántos van a hacerlo así? Amén. Démosle alabanza al Señor por eso, porque aquí somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer para vencer la carne? Y como les digo, no es que la venzamos y ya, nunca más, no. Para vencerla día a día. ¿Cierto? Para luchar esa batalla día a día, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer dos cosas. Dos cosas. Lo primero es tomar decisiones radicales. ¿Qué es lo primero? Mire, el amor de Dios, Dios te perdona y lo hace gratis, Dios te salvó y lo hizo gratis, ¿cierto? Tú recibiste su salvación gratis, ¿cierto? Pero tomar decisiones sí cuesta, ¿cierto? Cuesta tomar decisiones. Hacer lo correcto cuesta, ¿o no? ¿Cierto? Porque hacer lo malo es fácil, porque es lo más, digamos que, porque es lo más natural, porque vivimos en esta carne. Entonces hacer lo malo es lo más natural, es más fácil, ¿cierto? Pero hacer lo correcto cuesta mucho más. Mateo 5:30 dice lo siguiente. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Mira, acá hay dos palabras mira, hay algo, si ustedes quieren aprender algo de la palabra cuando la lean, miren los verbos. ¿Cierto? Entonces el primero es ¿qué? Cortar. ¿Qué toca hacer primero? Cortar. Y segundo, ¿qué dice? Echar. Échala de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, en este caso la mano, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Así que, hermanos, ¿por qué no los veo sin manos? ¿Por qué los veo con sus manos completicas, hermanos? No han obedecido. Obviamente acá no es de forma literal que está hablando Cristo, ¿cierto? Pero hay gente que sí es bien burra y sí la tomó de forma literal. Hay un hombre del siglo III que se llama Orígenes de Alejandría, él era un teólogo. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Se castró. ¿Cierto? Pensando que esto era de forma literal. Entonces, o sea, estudió mucho la Biblia, pero no entendió que esto no era de forma literal. ¿Por qué pasaba eso? Porque en la época antigua habían dos corrientes de estudio de la Biblia, y unos eran los literalistas y otros eran los que tomaban de forma alegórica la Biblia.
Entonces también pasaba, por eso pasaba eso. Y por eso mucha gente, hay gente que tomando el versículo que dice, apártense del mundo, van y por allá se van lejos a vivir solos para no caer, para no contaminarse. Y no se trata de eso. Así no se vive la vida cristiana. Porque la Biblia dice, estamos en el mundo, vivimos con la gente del mundo, pero no somos del mundo. ¿Cierto? Jesús nunca nos dijo, vayan por allá lejos y donde nadie los vea, donde no tengan que contaminarse con los demás. No, esa no es. Pero ¿qué nos lleva a este versículo? A pensar que tenemos que cortar y qué? Y echar, sacar de nuestras vidas aquello que nos hace caer. ¿Cierto? ¿Qué son las cosas que te hace caer? ¿Qué es lo que hace que esos pecados que leímos al principio, qué es lo que te lleva a pecar así? ¿Qué es? ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo recién llegué a la iglesia, hace muchos, muchos años, yo tuve que cortar con amistades. Es decir, esta amistad no me sirve, no me edifica, no me hace crecer. En lugar de acercarme a Dios, me aleja de Dios. Claro, pues estoy en el colegio, estoy en el trabajo, lo que sea, y tengo que compartir con ellos. Pero la diferencia es que yo ya no comparto los mismos espacios, las mismas conversaciones, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Apartarnos cuando ya que empiezan con las conversaciones inadecuadas, me retiro, me voy. Eso es, no permitir que el mundo me contamine. Yo tuve que cortar con eso en el Facebook, cuando yo recién llegué a la iglesia, tuve que cortar, ¿cómo se llama eso? Bloquear a la que era mi exnovia. ¿Por qué? Porque me daba tentación de scrollearle, hermano, porque la carne es débil. ¿Y crees que hice? Bloquearla. ¿Sí o no? Parece chistoso, pero hay que hacer ese tipo de cosas para nuestro crecimiento, para guardar nuestro corazón, ¿cierto? Entonces hay que cortar con cosas, ¿sí? Digamos, a mí me invitaban a eso que hacen que se reúnen con los que uno estudiaba en el colegio, ¿cierto? Y que se reúnen y que, no, pues bueno, que se reúnen y que vamos a reunir los que estudiamos y no sé qué, vamos a tal lado. Y yo me conocía. Y yo decía, no, yo allá no me las voy a dar de santo, yo voy a ser muy vulnerable ahí. Así que mejor no voy, porque me conozco, porque sé cómo soy. Entonces no voy a estar allá porque sé que no vamos a ir a orar, van a hacer otras cosas, entonces mejor no cuenten conmigo. Esas son las decisiones que debemos tomar para no caer en lo que recurrentemente caemos, ¿cierto? Cuando es cuestión de falta de perdón, pues hermano, trate con amor a esa persona que te cuesta perdonar. Eso es lo que debemos hacer. ¿No les pasa cuando hay reuniones familiares? Empiezan a rajar los unos de los otros. Y la gente dice, yo ya perdoné, pero tiene la menor oportunidad para hablar mal de esa persona y vuelve y lo hace, ¿o no? Entonces, ¿qué tenemos que cortar? Corta tu lengua, no, pero no literalmente, no hermanos, tu lengua cizañera, tu lengua que quiere hablar mal. Y sé que cuesta, porque la Biblia dice que lo que más cuesta dominar es la lengua, pero son las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Billy Graham, ¿conocen a Billy Graham? Ese man ganó, es el mayor evangelista, ¿cierto? Creo que es el mayor evangelista que ha habido en el mundo, creo. O uno de los mejores evangelistas, que ganó millones de personas para Cristo. Él tenía una regla, y era que no estaba a solas con una mujer, que no fuera su esposa. Nunca estaba a solas, siempre estaba con su esposa o con alguien acompañado, pero nunca a solas con una mujer. No porque, uy, no, las mujeres no, porque él era hombre y se conocía. Podría pecar ahí y por eso tomó límites, cortó con relaciones que no deben ser. ¿Estamos entendiendo a qué se refiere este versículo? ¿Sí? Pedro tuvo que aprender a dejar la espada. Él siempre andaba con una espada, porque el hombre es muy peleón, muy iracundo. Entonces, si usted es muy iracundo, no ande con una espada, ni con una ni con navajas, sí, ¿cierto? Porque acuérdese cuando fueron a arrestar a Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué hizo? Sacó, bueno, lo digo así, qué pena la jerga, ¿no? Pero bien ñero que era el Pedro, ¿no? O sea, imagínense un buen apóstol con cuchillo, ¿ah? Imagínenselo con cuchillo allá aquí, ¿cómo fue con mi Jesús? No, hermano, eso, así no. Y menos mal, gracias a Dios, tenía mala puntería,
Porque dice que lanzó y le cortó ¿qué? La oreja a alguien, a un soldado que se llamaba Malco, creo que llamaba Malco. ¿Usted cree que le apuntó la oreja? Yo no creo. Entonces, entonces gracias a Dios. Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Guarda la espada, ¿cierto? Entonces tenemos que quitar de nosotros aquello que nos hace caer. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿cuál es el primer punto? Todos luchamos con la carne. Todos luchamos. No, perdón, no me hagan. No, hermana, no me hagan. Sí. Tomar decisiones radicales, no me hagan confundir, hermanos. Todo espíritu de confusión, fuera. Primero es tomar decisiones radicales. Tomar decisiones radicales. Obviamente que esto se refiere a cortar y ¿qué? Y sacar de mi vida lo que no me hace crecer, ¿cierto? Y por eso la Biblia dice que debemos huir de la tentación. Huir, correr, o sea, eso que nos hace caer, corramos lejos. Ahí nunca la Biblia nos dice que tengamos que sea valiente y no. Casi siempre la Biblia nos dice que huyan de la tentación. Cuando José, ¿se acuerdan de José? En Génesis, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, ¿qué hizo el hombre? Ahí no dice que se quedó quieto, que lo besaba y no, yo resisto. No, él dice que salió corriendo, hermano, porque, ¿cierto? Porque era hombre, porque la mujer de Potifar lo estaba coqueteando, le estaba seduciendo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Huir. Eso es lo que tenemos que dejar, cortar y apartar de nosotros lo que nos hace caer, huir de la tentación. La segunda cosa que debemos hacer es mirar al Espíritu. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Ok, sí, entonces escuchen, la batalla no es así como si hay quietos, no voy a pecar. No, así no se hace, hermano, esa no es la forma. Porque entre más tú pienses en no pecar, vas a pecar. Vamos a hacer un ejercicio, cierren sus ojos. Cierren los ojos ahí, eso rapidito. Les voy a decir, no piensen en un león. Abran los ojos. ¿Qué pensaron? Entonces, así no funciona. Esa no es la porque si tú dices no voy a pecar, más vas a hacerlo. ¿Qué es lo que entonces que tenemos que hacer? Tenemos que pensar en lo que sí tenemos que hacer, en lugar de lo que no tenemos que hacer. ¿Amén? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en lo que sí tenemos que hacer, en lugar de pensar en lo que no tenemos que hacer. Gálatas 5:16, en la nueva traducción viviente. ¿Qué dice? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo ¿qué? Los guíe en la vida. Entonces no se dejarán ¿qué? Llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué toca hacer? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Miren la traducción al lenguaje actual. El mismo versículo. Dice, obedecer al Espíritu de Dios. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Qué tenemos que hacer para no hacer lo malo? Obedecer al Espíritu. En otro pasaje de la palabra dice, sean llenos del Espíritu Santo y dejen que los controlen para no, se me olvidó el versículo, bueno, sean llenos del Espíritu Santo. Ya me entendieron, se me olvidó el versículo, se me fue. Entonces miren lo que dice en Gálatas 5:16. ¿Qué es lo que dice? Vivan en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la clave? No decir no al pecado, obviamente que no le vamos a decir que no al pecado, sino no concentrarse en eso. La clave está en decirle un sí muy grande a Dios, a las cosas de Dios, a todo lo que viene de Dios y nos enriquece y nos hace crecer el Espíritu. Amén, ¿estamos entendiendo? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy un sí muy grande a Dios? Cuando me dedico a la oración, cuando me dedico a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, a que en esos tiempos muertos, ¿saben a qué me refiero con tiempos muertos? Cuando de pronto no hay nada que hacer, que por lo general estamos scrolleando, en esos tiempos muertos, en lugar de scrollear en Facebook, en redes sociales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues leer un versículo, de pronto tú tienes un libro digital, lee un pedacito, entonces todas esas cosas, decirle un sí muy grande a Dios, ¿me estoy haciendo entender?
es más y cada vez más alimentar al espíritu. Cuando alimento mi espíritu, la carne pierde su fuerza, su influencia en mi vida. Miren lo que dice Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Vea lo que dice, ahí está la clave. ¿Qué dice? Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué toca hacer? Concentrar nuestra atención. Eso nos habla de qué? De ser, una palabra que está de moda y es ser ¿qué? Intencional. Gracias, amor. Intencional. ¿Sí? Para que nuestro crecimiento espiritual vaya de menos a más, tenemos que ser ¿qué? Intencionales. Diga conmigo, intencional. ¿Qué es intencional? Que debo tener una estrategia para hacer crecer mi relación con el Espíritu Santo. Para hacer crecer mi vida espiritual tengo que tener una estrategia. ¿Qué tengo que hacer para crecer más? ¿Qué tengo que hacer para leer más la Biblia? ¿Qué tengo que hacer para orar más? ¿Qué tengo que hacer para no dejarme distraer y congregarme? Es tener una estrategia y poder concentrar mi atención en las cosas del Espíritu. Entonces, miren lo que pasó con Pedro en el agua, ¿cierto? Mientras él miró a Jesús, ¿qué pasó? No se hundió, vivió en el Espíritu, ¿cierto? Porque estaba, ¿qué? Concentrado mirando a Jesús. Estaba ahí mirándolo y mirándolo. Pero cuando dejó de mirarlo y miró la tormenta, ¿qué pasó? Para abajo, se hundió. Eso es concentrarse, es saber cómo puedo buscar más y más a Dios, ¿cierto? Que de pronto qué predicador me gusta mucho y lo pongo y me edifico, ¿cierto? Hacer que el crecimiento espiritual sea algo que me agrade, ¿cierto? No se va a poner a leer Apocalipsis de primerazo porque de pronto, uy, no, yo no entiendo. Pues obvio, busque algo que te agrade, busca algo que te agrade, ¿cierto? Y te haga crecer el espíritu. Si por ejemplo, tú luchas, no sé, con un pecado sexual, hay tantos libros cristianos que te pueden ayudar. Si tú luchas con la ira, hay tantos libros que te pueden ayudar, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro cristiano, por ejemplo? ¿Cierto? Aquí hay libros, y acá hay un montón, vean. Allá vaya, cójanlo. Yo los desafío hoy a eso. Cojan un libro hoy y se lo lleven. Pero lo traen, ¿no? No, por hacer un bien, después hacen un mal y después caen en robo, ¿no, hermanos? Lo devuelven. Pero me estoy haciendo entender, ¿sí? En lo que tenemos que hacer, tenemos que mirar cómo crecer espiritualmente, ¿sí? Cómo cada vez, digamos que hay tantas aplicaciones que nos pueden ayudar. Hay una aplicación que yo vi que me pareció súper chévere, que es que cuando tú tienes tu celular así y lo prendes, lo primero que te sale es un versículo. Me pareció bacanísimo vea, me salió fútbol. Eso es del diablo, hermano. Te reprendo. Entonces, miremos, seamos intencionales. Ahorita vamos a poner en práctica eso. Mire, cuando yo fui líder de rehabilitación, vi un fenómeno muy chistoso y muy curioso. Cuando los jóvenes iban a hacer su proceso, ellos tenían 9 meses de proceso, tenían que estar allá encerrados en una finca 9 meses y todos los días tenían que orar, ¿cierto? Les estábamos dando devocionales, leían la Biblia, materiales, libros, y ayunos, por las noches orando. Todos los días estaban en total inmersos en un crecimiento espiritual. Y claro, tú veías a esos chicos, bueno, no todos, pero veías a muchos buscando a Dios y tú los veías y wow, increíble. Tremendo cómo este muchacho va a salir a romperla. Pero cuando salían de su proceso, veían varios o a muchos volver atrás. Volver a lo que antes hacían. ¿Por qué? Porque su atención y su enfoque ya no estaban en las cosas espirituales, sino que ya estaban distraídos por las cosas del mundo, como todo el mundo lo hace, ¿cierto? Pero dejaron de ser, ¿qué? Intencionales para buscar a Dios. Dejaron sus hábitos, sus disciplinas espirituales y los volvían a lo que antes hacían. Y miren, y no solamente pasa con chicos de rehabilitación, también lo vi con misioneros, hermanos. Misioneros que también están todo el tiempo allá en sus bases buscando a Dios y orando y evangelizando y alabando y llegaban al mundo, por decirlo así, al mundo real,
¿Sí me están entendiendo? Al mundo donde toca hacer muchas cosas y ya no los veías con el mismo fuego, ya no los veías con la misma pasión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, ¿qué me enseñan estas historias? Me enseñan dos cosas. Uno, que lo que más alimentas tú es lo que va a tener más fuerza en tu vida. ¿Amén? O sea, si tú alimentas mucho el espíritu, vas a estar fortalecido. Y lo segundo que me enseña estas historias es que tú eres el responsable de tu crecimiento espiritual. Solo tú eres el responsable. No vas a tener siempre un líder que va a estar encima tuyo diciéndote, ¿ya oró? ¿Ya leyó la Biblia? No, por un tiempo de pronto lo tengas, pero no siempre lo vas a tener. Amén. Entonces, ¿qué me enseña eso? Primero, que lo que yo más alimento es lo que va a estar más fuerte en mi vida y que no, yo soy el responsable ¿de qué? De mi crecimiento espiritual. Yo soy el único responsable. Entonces, por eso hay que tener disciplinas espirituales y ser, ¿cuál era la palabra? Intencional. Intencional para buscar a Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en la carne y cuáles son las consecuencias de vivir en el espíritu? Vamos a leer Romanos 8, 5 al 6. Romanos 8, 5 al 6. Dice, porque mire lo que dice, porque los que son de la carne piensan que en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu ¿qué? Piensan en las cosas del espíritu. Miren, es que ahí está lo que acabo de decir. Ahí está, mire, el que es de la carne todo el tiempo está pensando en cosas que no son de Dios. Ya, todo el tiempo está pensando en cosas que no son de Dios. Y por allá de vez en cuando empiezan las cosas de Dios. O solamente el domingo y ya. Pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? Piensan en las cosas del Espíritu. Entonces el que está caminando en el Espíritu quiere leer más, quiere aprender más, quiere servir más. Entonces, ¿estamos entendiendo la diferencia? Entonces, mire, tener malos deseos es normal, ¿cierto? Ya vimos por qué es normal, porque vivimos en este cuerpo. Pero lo que pasa es que cuando nos entregamos a la carne, a las cosas de la carne, la satisfacción, sí hay satisfacción, claro, obvio. Si no, nadie lucharía con el pecado, ¿sí o no? Si luchamos con la carne y con el pecado es porque el pecado gusta, ¿o no? Ay, no me vengan a decir que no, hermanos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a la carne le gusta pecar. Entonces, y por eso es natural. Pero ¿sabe qué pasa cuando nos entregamos a la carne? La satisfacción que nos da es muy rápida, es momentánea, te dura muy poquito, pasajero, fugaz. Te vacía el alma después, ¿cierto? Pero mire lo que, el versículo 6, mira, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Cuando te ocupas de las cosas de la carne, tú empiezas a sentirte muerto espiritualmente, hermano. Empiezas a sentir vacío. Y por eso cada rato quieres más de la carne, porque es como cualquier vicio, como una droga, que necesitas cada vez más, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando la gente después de drogarse y esto, cómo se sienten? Miserables. Eso es lo que pasa con ocuparse de la carne. Nos da satisfacción rápida, momentánea, pero nos deja vacíos. Pero ¿qué pasa cuando nos ocupamos del Espíritu? ¿Qué nos da? Vida y paz. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú te llenes del Espíritu para que experimentes una verdadera paz y tengas vida y vida en abundancia. Entonces, me hizo acordar de un doctor que yo estaba viendo una vez, y él decía, por ejemplo, que toda la comida que nos hace mal, ¿sí? Las cosas dulces, la comida chatarra, ¿cierto? La satisfacción que nos da, decía, te dura de la punta de la lengua hasta acá. Y rico, te duran unos segunditos mientras lo saboreas, lo tienes en la boca rico. Un momentico, pero el daño que deja en tu cuerpo es por mucho tiempo. Así pasa con la carne. Es rico momentos, sí, es chévere, pero el daño que hace tiene consecuencias mucho más graves. ¿Amén? ¿De acuerdo o no? Entonces,
Vamos a leer para terminar Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el, mira, con esto es un sello, mira, este es el broche de oro. Mas si por el Espíritu, ¿qué? Hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu, viviendo en el Espíritu, caminando todos los días con el Espíritu, todo el tiempo, buscando al Espíritu Santo en tus tiempos de oración, en tus tiempos de leer la Biblia. Busca la forma cada día de crecer más en el Espíritu. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son las dos primeras cosas que tenemos que tener en cuenta? A ver si nos acordamos. Todos luchamos con la carne. ¿Y la segunda cosa cuál era? Dios sabe de qué estamos hechos. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que tenemos que hacer para batallar con la carne? Primero, tomar decisiones radicales y mirar al Espíritu. Ahora, vamos a hacer una cosa y vamos, porque la palabra de Dios dice que no solamente somos oidores, sino hacedores. Somos hacedores. Entonces no solamente vamos a oír, sino vamos a poner en práctica lo que hoy aprendimos. ¿Sí lo quieren hacer? ¿Lo queremos hacer? Entonces vamos a hacer una cosa. Piensa ahí, ¿cuáles son las decisiones que vas a tomar? Listo, ya. Y empieza a pensar, ese pecado que te hace caer, piensa, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué amistades tienes que cortar? ¿Cierto? Y si puedes y si quieres, ahí deja tu pantalla bien oscura, la escribes ahí en el celular o en un lado y hazlo. Hazlo, piensa, ya, en este momento, hazlo. ¿Qué piensa? ¿Con qué tengo que cortar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar ahora, ya? Así sea algo pequeño. Listo, entonces voy a tomar la decisión de, listo, esta semana voy a leer este libro de la Biblia y hasta que yo tengo que terminarlo esta semana, o voy a empezar a leer este libro, o vas a tomar decisiones. Listo, piensa, ya ahí. Vas a poner en acción lo que has escuchado en este momento. ¿Qué decisión vas a tomar para hacer crecer tu espíritu? Así sea, voy a orar. Si solamente oras aquí cuando vienes, no importa, pero dices, voy a orar 5 minutos todos los días. Hágale, voy a hacerlo, pero voy a empezar a tomar decisiones que tienes que cortar y sacar de tu vida. Pon el pad, por favor. Gracias. Ya estamos pensando